centenario del doctor Rafael Herbada. Es el segundo acto de un número numeroso programa de actos que se van a celebrar en conmemoración del centenario del fundador de nuestro hospital. Es una persona que se caracterizó fundamentalmente por la cercanía en el ejercicio profesional a la población con la que compartió y con sus vecinos, y ese ha sido un espíritu que ha marcado la organización de estos actos. El grupo que designó el hospital para pensar en la celebración de los actos, pues pensamos que la celebración de actos que permitieran el mayor nivel científico posible dentro de los diferentes escenarios y compartirlos en la cercanía con la población y que despertaran el interés de esta población, nos parecía que era la mejor forma de honrar y de recordar la memoria del doctor Herbada. Por eso, cuando se planteó el programa de actos, pues obviamente se recorrieron las diferentes especialidades que podían ser atractivas por su frecuencia en la patología de la población. Hace unas semanas se celebró el primer acto, que fue dedicado a cardiología, con la presencia pues, de insignes médicos reconocibles como el doctor Brugada, Pérez Villacastín. En el futuro, para el mes de octubre, pues, habrá presencia de traumatólogos como el doctor Cabanela de reconocido prestigio. Pero lo que queríamos era siempre que en este foro hubiera pues, una presentación de estos profesionales que permitieran incluso un intercambio con la audiencia y que fuera un formato bastante abierto en esa cercanía. Lógicamente, en el calendario, barajando las diferentes especialidades, tuvimos claro desde el primer momento que había que dedicar una jornada a la enfermería. Era obvio, no teníamos muy claro en aquel momento qué formato darle y por eso usamos a las asesoras que tenéis a mi lado para que le dieran forma a ese acto, pero teníamos clarísimo que además de la urología, la cardiología, la traumatología o la investigación básica, el cáncer, era importantísimo que tenía que haber un acto dedicado al trabajo probablemente de los profesionales de la salud que más tiempo conviven, dedican al cuidado de la población, que sois, supongo que la mayor parte de los que estáis aquí, pues sois enfermeras y enfermeros, y evidentemente el peso fundamental del cuidado y el peso fundamental del contacto con el paciente está en vosotros, y por eso, dado que ese era el fin que perseguíamos con estos actos, era imprescindible dedicar una jornada a la enfermería. Y así fue, y esta es. Se ha diseñado una jornada un poco densa, pero que nos parece atractiva y que pretende recorrer todos los aspectos que más os puedan interesar. Y yo no voy a extenderme nada más. Yo creo que hay personas aquí que saben mucho más que yo de la enfermería y de los aspectos a desarrollar, y quiero dar la palabra a Margarita Corral, que es la directora de enfermería del Hospital San Rafael, para que haga la presentación de nuestra ilustre ponente. Muchas gracias, bienvenidos a vosotros y bienvenidos a todas las ponentes que amablemente han aceptado desde el primer momento que se contactó con ellas la participación en este acto. Por tanto, muchas gracias en nombre del Hospital San Rafael. Margarita. Hola, buenas tardes. Primero dar las gracias al doctor Cuenca por su participación en este acto y por su presentación. Gracias a todos ustedes que hoy nos acompañan y, por supuesto, muchísimas gracias al comité organizador de estos actos científicos conmemorativos del centenario del nacimiento del doctor Rafael Herbada. Tengo que decir que, aunque yo no conocí personalmente al doctor Herbada, sí puedo afirmar lo que me transmite todo el personal del hospital, y es que además de su indudable valía profesional, su capacidad de liderazgo y su capacidad para fomentar el trabajo en equipo, es una persona recordada con gran afecto por ser muy cordial y muy cercano. Hoy tengo el honor de presentar a doña Mercedes Carreras Viñas. Bueno, la señora Carreras es enfermera y es referente para todos los profesionales de enfermería, tanto a nivel nacional como de nuestra comunidad autónoma. Ella ha implantado diversos programas de enfermería relacionados con los cuidados, con la gestión, con la calidad, con la formación, y además ha trabajado de forma muy estrecha con las asociaciones de pacientes, creo que sigue haciéndolo,
y con las que ha desarrollado diversos programas y con los que ha creado un vínculo muy estrecho. La señora Carreras tiene un amplio currículum profesional, ocupando diversos cargos de responsabilidad, tanto a nivel nacional como autonómico. Forma parte del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y ha recibido la Medalla al Mérito Sanitario otorgada por la Xunta de Galicia. Sin más, pues cedo la palabra a Mercedes Carreras, que nos va a hablar de los valores de la profesión de la enfermería a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu amable presentación. Muchísimas gracias, doctor Cuenca. Buenas tardes a todos y muchas gracias al Hospital San Rafael, singularmente en la figura de la señora Peña, por invitarme a participar en este acto que pertenece a uno de tantos de los del centenario del nacimiento del doctor Rafael Hervada. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy orgullosa de estar aquí y de poder compartir este ratito con todos ustedes. Me corresponde el privilegio de iniciar la jornada, además hablando de un tema tan importante y tan interesante como son los valores de la profesión enfermera. Para poder presentar la conferencia la he dividido en dos partes. En una primera parte, para conceptualizar la palabra valor y la palabra cuidar, y en una segunda parte para hacer una reflexión y también una indicación de la evolución de los valores de la profesión de enfermería a lo largo de la historia. Sobre el concepto valor y su naturaleza existen diferentes aproximaciones. La palabra valor viene del latín, de valor valoris, y significa fuerza, fortaleza, pero también significa lo que perfecciona. Antes de hablar de valor, los antiguos filósofos hablaban de la palabra virtud, palabra que hoy día está en desuso, pero que significa aquello que una cosa debe de tener para funcionar bien y para cumplir satisfactoriamente aquella tarea o aquel fin para el que estaba determinado. Para Homero, la palabra virtud era la cualidad por la cual la persona desempeña bien su papel social. Los valores son el conjunto de normas o principios éticos que dirigen el comportamiento de las personas y también de las instituciones. Son características innatas, inherentes a la persona, pero también son características aprendidas. Los valores son esenciales para una adecuada convivencia y además proporcionan un comportamiento digno e íntegro a las personas que los utilizan. Hablar hoy día de valores conduce inevitablemente a hablar de humanización. Los valores ayudan a humanizar a las personas. Diversos investigadores, diversos filósofos y diversos científicos de ciencias sociales dicen que los valores son esenciales para que las personas se reconozcan humanas y forman parte de toda la cultura del humanismo a través de la historia. Los valores han ido evolucionando según se han ido produciendo cambios sociales, políticos y culturales en las diferentes culturas. Así podemos hablar de los valores de la antigua Grecia, que eran fundamentalmente la felicidad y la prudencia, la felicidad que hoy día no tienen los griegos. En la Edad Media los valores fundamentales tenían que ver con la fortaleza y con la humildad. En la primera mitad del siglo XX los valores más fundamentales eran el honor, la valentía, la castidad, la obediencia, la virginidad. En la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, nacieron los valores colectivos, como la solidaridad, la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia. Estos valores decayeron un poquito en los años 90 porque aparecieron valores ligados al materialismo. Esos valores que además estuvieron ligados al aumento de la calidad de vida de las personas fueron el individualismo, el éxito, la eficacia, la apariencia y el confort. Hoy día estamos en la época del postmaterialismo y estamos volviendo a los valores típicos del humanismo, el respeto por la vida, la paz, la libertad, la libre expresión, el amor, pero fundamentalmente haciendo referencia a la solidaridad y a la tolerancia. Estos son los valores sobre los que la enfermería también ha permanecido anclada.
y en los que se ha de alguna manera basado la profesión enfermera. Pero enfermería es una profesión fundamentalmente femenina. 4 de cada 5 enfermeros somos mujeres. Por lo tanto, los valores de la profesión enfermera están también ligados a la evolución de los procesos de socialización de las mujeres y están directamente relacionados y unidos al acto del cuidar. Cuidar es en sí mismo un valor intrínseco. Los cuidados son indispensables para la supervivencia, son universales, tienen carácter universal y están ligados a todos los momentos de nuestra vida cotidiana y a todos los momentos de la vida de las personas. Esto hace que solamente se valoren los cuidados cuando las personas no pueden realizarlos por ellas solas. Por eso, cuando es otra persona la que tiene que cuidar a otro, es necesario que se requiere competencia técnica para poder cuidar. Y eso es otro de los valores. Se precisa competencia técnica y profesional, pero también se precisa un gran conocimiento del ser humano, porque cuidar a otra persona es cuidar de su integridad. No es cuidar de cada uno de sus órganos, sino cuidar de una persona entera, de un sujeto único y singular. Cuidar de alguien es preocuparse por el otro y asumir que esa preocupación es un deber ético. Eso nos lo dice Francesc Torralba, que es un filósofo moderno que escribió un libro muy interesante que se llama La ética del cuidar. Y en ese libro él recoge que los valores que se requieren para cuidar a un ser humano con excelencia profesional son los constructos de la profesión ética de enfermería. Por lo tanto, la profesión enfermera necesita poner en marcha estos valores, porque cuidar a un ser humano enfermo y vulnerable requiere que los enfermeros desarrollen valores como la compasión, la confianza, la confidencia, la consciencia y la competencia. Y todo eso lo realizamos los enfermeros cada día y cada vez que estamos a los pies de la cama de nuestros enfermos. La compasión es percibir como propio el sufrimiento del otro. Quien se compadece del sufrimiento ajeno, además, no puede quedarse quieto, tiene que ponerse en marcha para tratar de solventar la situación de esa persona. La garantía de la compasión no son las lágrimas, sino la acción solidaria. Las lágrimas son el lenguaje universal del sufrimiento, pero la acción es la prueba de oro de la compasión. Por lo tanto, la compasión es un arma terapéutica imprescindible para realizar con excelencia los cuidados de enfermería. Confiar en alguien es creer en él, ponerse en sus manos, reconociendo la autoridad y el prestigio profesional de la persona en la que se pone en sus manos. La confianza es clave para el arte de cuidar y la profesionalidad ejercida de forma excelente es motivo de confianza. Pero los enfermeros tenemos que saber dar pruebas de confianza, no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestros hechos y a través, sobre todo, de la eficacia de nuestros cuidados. Por lo tanto, la confianza es un valor personal y profesional de los enfermeros. La persona vulnerable necesita con frecuencia tener un confidente. Uno de los rasgos de los confidentes son su capacidad de escuchar y su discreción. La confidencialidad es el valor que permite al profesional guardar el secreto profesional. El paciente, además, con cierta frecuencia, se ve obligado a exponer su intimidad a otro o a otros. Esto produce vergüenza y sonrojo, y somos los profesionales de enfermería los que tenemos que garantizar que esa privacidad va a quedar ahí y no se va a vulnerar. La consciencia es otro de los valores importantísimos de los profesionales de enfermería. La consciencia es ser consciente sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está llevando entre manos. Para ser conscientes del aquí y el ahora y de lo que hacemos, es necesario no tener distracciones, es necesario actuar con prudencia, con cautela y estar atento a lo que se está haciendo. Si eso lo hacemos así, seremos garantes de la seguridad de los pacientes y también garantizaremos la buena praxis. No valen en los trabajos, en los cuidados de enfermería, las distracciones. En cuanto nos distraemos y perdemos la consciencia, ponemos en riesgo a nuestros pacientes. La competencia profesional constituye un valor básico de la ética profesional. Ser competente significa estar capacitado para desarrollar la profesión de un modo óptimo.
La tarea de cuidar requiere de la competencia y exige del profesional conocimiento continuado, porque las técnicas y los procedimientos avanzan y cambian cada día y es necesario mantenerse al día y hacer los cuidados de la forma óptima. En estos últimos años, la profesión enfermera ha experimentado un desarrollo importantísimo. Desde la última década de los 90 hasta la actualidad, hemos visto nacer las primeras doctoras en enfermería, las primeras decanas enfermeras de facultades, las primeras enfermeras especialistas. Hemos visto cómo han nacido nuevos modelos de atención, sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas. Han emergido nuevos roles de los profesionales de enfermería, como las enfermeras de enlace o las enfermeras gestoras de procesos. Hemos visto cómo se adaptaban las enfermeras a la utilización de las nuevas tecnologías y hemos visto también cómo han emergido en todos los niveles de las organizaciones enfermeras gestoras de cuidados y gestoras de la calidad. Todo ello ha sido posible porque el valor de la competencia en la última década del siglo XX y en esta primera década han aparecido competencias, se han decretado a través de los decretos de las especialidades de enfermería nuevas competencias que mejoran la provisión de cuidados avanzados a lo largo del ciclo vital para la familia en todas sus etapas. También competencias que promueven la realización de promoción de salud, prevención de la enfermedad. También competencias para mejorar la docencia dirigida no solo a los propios profesionales de enfermería, sino también a personas, a familias, a pacientes y cuidadores. Competencias para mejorar la gestión de los servicios de enfermería y la gestión de la calidad. Y competencias nuevas vinculadas con la investigación, que va avanzando de un modelo impresionante y que se van generando foros donde las enfermeras van vertiendo los resultados de su investigación. Pero los retos para la enfermería del siglo XXI, relacionados con los valores, son mejorar y aumentar aquellos valores que permitan mejorar los cuidados, aquellos valores que están relacionados con la formación, con la investigación, con la gestión de calidad de los cuidados, con las competencias para el manejo útil de las TICs, de las tecnologías de la comunicación y de la información, de la propia tecnología y de la robótica. Eso sí, sin dejar de preservar los valores humanos que enfermería ha practicado y sigue practicando a lo largo de la vida, guardando celosamente estos valores y potenciando los valores humanísticos, porque cuidar en un mundo tecnológico donde la colonización y la invasión de artefactos y máquinas en el quehacer diario introduce valores que pueden cambiar actitudes y procedimientos. La colonización tecnológica es también una colonización de valores. Emergen valores nuevos en los mismos espacios y en los mismos tiempos tradicionales. La rapidez, la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad pueden afectar a la praxis del cuidar. No cabe ninguna duda que la tecnología mejora considerablemente la realización de las prácticas diagnósticas y terapéuticas y además se realiza con mayores cuotas de seguridad. Pero hemos de tener en cuenta que cuidar en un mundo tecnológico existe reforzar precisamente los valores humanísticos. Es necesario forzar el regreso a los valores del futuro, porque la sociedad hoy día nos está demandando esa vuelta. La sociedad hoy día está queriendo que la medicina y la enfermería sean más humanizada, más humanística. Por tanto, enfermería, que es una profesión dinámica, que incorpora, hemos visto, competencias y valores continuamente, debe, sin embargo, potenciar el volver a los valores del futuro como la humanidad, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la paciencia y el consuelo. Antes de terminar, me gustaría realizar un breve apunte sobre los valores como esencia de las instituciones y su relación con los valores propios del cuidar. Aprovechando que el fundador del Hospital San Rafael, lo que celebramos es su nacimiento, pero aprovechando que él fundó el Hospital San Rafael, me gustaría decir que el fin y la identidad de las instituciones es narrativa y es historia, y depende del talante de sus fundadores. La esencia de las instituciones está ahí donde están las personas,
está ahí donde están los fundadores y está ahí en el comportamiento de sus gestores y de sus profesionales. El fin y la identidad de una institución, como decimos, es narrativa y es historia. Y así lo debió entender el doctor Rafael Hervada cuando narró los fines y valores del Hospital San Rafael en el acta que enterró bajo la primera piedra del hospital para que sirviera de testimonio ejemplar a las generaciones futuras. En este pergamino, la humanidad, el consuelo, el remedio al sufrimiento, la eficacia y la protección de todos los trabajadores constituyen los valores de la organización, que permanece en su historia y en su esencia. Estoy segura que sus sucesores cuidan y miman con celo también estos valores, porque así nos lo dejan ver y este acto precisamente es una muestra de que los valores de la organización del Hospital San Rafael cuidan y miman no solo a sus clientes más cercanos, como pueden ser los pacientes, sino también a sus profesionales. Para concluir, me gustaría decir que en esta jornada se muestra la evolución de todos los valores y dimensiones de la profesión de enfermería, cuidar, aprender, gestionar, innovar, que han hecho posible evolucionar la profesión e ir de la vocación y del arte del cuidar a la enfermería científica y del conocimiento, que es eso hoy. Eso sí, sin dejar de ser las guardianas de los valores humanos de las organizaciones, porque cuando el cuidado, que es a menudo invisible, tenemos que tener en cuenta que el cuidado acompaña a las personas a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, es necesario tenerlo en cuenta para hacer visibles los cuidados de enfermería. Nada más, muchísimas gracias por su atención y felicidades por estos actos del centenario al Hospital San Rafael. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la mesa redonda, que va a ser moderada por doña Elvira Touriño Míguez, enfermera, compañera, pionera en muchos campos de la enfermería y antecesora en el cargo que yo ocupo, que va a moderar la mesa redonda que lleva por título La enfermería ante los nuevos retos. ¿Estamos preparados?